Shalom. Esta quita trata del artículo definido. En el hebreo no existe el artículo indefinido, es decir, no existe un, una, unos, unas. Es la ausencia del artículo definido lo que indica que un sustantivo es indefinido. El artículo definido nunca aparece solo, sino que es prefijado al sustantivo cuya definición determina. La forma del artículo no es afectada por el género y número del sustantivo al cual es prefijado, pues es igual para todos los géneros y los números. Es decir, puede ser el, la, los, las, plural, singular, masculino o femenino. Las principales reglas a seguir del artículo definido es escribir la, hey, más la puntuación patag, más la puntuación dagesh forte en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras que no sean guturales, es decir, de las consonantes regulares. Aquí hay un ejemplo. La palabra yad significa mano. A la derecha tenemos escrito el artículo definido de rojo, que es la consonante hey más patag más dagesh forte. Podemos apreciar en la consonante yod que está el punto en medio. Esto significa que nos está duplicando la consonante yod para que sea leído ayad. Esto significa que es la mano. Ya tenemos una palabra definida, pero hay ciertas reglas a seguir cuando escribimos el artículo definido en las consonantes guturales. Cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es una gutural, la forma del artículo será modificada para compensar el hecho de que las guturales no aceptan la duplicación, es decir, no aceptan el dagesh forte. Deben notarse los siguientes cambios. Ejemplo, antes de las guturales hey y het no se escribirá el dagesh forte, solamente se escribirá el artículo definido con la consonante hey más la puntuación patag, pero sin ese dagesh. En esta situación se dice que hey y het han sido duplicadas por implicación, es decir, son virtualmente duplicadas. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra heijal, que es templo, y podemos ver con el artículo definido ha-heijal, que es el templo. Antes de Aleph, Ain y Resh, el artículo usualmente se escribirá Hei más Kametz. En este caso, el rechazo de parte de estas guturales al dagesh forte provoca que la vocal corta precedente sea aumentada. Ya no se escribirá patag, sino se escribirá Kametz. Esto significa que se está haciendo un aumento compensatorio de una vocal, es decir, compensamos no poder poner el dagesh forte para duplicar la letra y estamos aumentando el sonido de la vocal. ¿Cómo lo podemos ver en el ejemplo con la palabra ab, que es padre? A la derecha, con el artículo definido, es haab, que es el padre. Antes de las consonantes hey seguidas por kametz, ain seguidas por kametz sin acentuar, el artículo definido se escribirá con la consonante hey más la puntuación segol. Y siempre que escribamos artículo definido ante sustantivos que comienzan con la consonante het seguida por una kametz, será el artículo definido hey más segol.
Cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es yod seguida por una sheva, el artículo normalmente se escribirá hei más pataj, pero sin el dagesh fuerte. La misma regla a veces se aplica cuando los sustantivos comienzan con la consonante mem seguida por una sheva. Sin embargo, no se aplica en otros casos, en otras letras del alfabeto que aparezcan con una sheva simple. Es decir, si nos estamos enfrentando a una palabra que se escribe con lamed y sheva, no aplica esta regla, únicamente con la letra yod y la letra mem. Aquí tenemos el ejemplo de la palabra yeor. Yeor ya tiene el artículo definido que sería hayeor, el río. De la misma manera, mesilá, que es carretera, con el artículo definido ha-mesilá, que es la carretera. Sin embargo, hay algunas excepciones en esta regla de la consonante men seguida por una sheva. Ejemplo, melahim, la palabra reyes, sí tenemos que respetar la primera regla, es decir, escribir hei más pataj más dagesh fuerte, porque en esta no aplica, al igual que en la palabra mekomot, que es lugares, tendríamos que escribir ha-mekomot, que también tenemos que respetar la regla principal. Estas son algunas excepciones que tenemos que notar. Bueno, en resumen, hay 3 pasos para poner el artículo definido en consonantes regulares. Primero, se pone hei antes de la palabra. Segundo, se agrega una pataj. Y tercero, se pone un dagesh fuerte a la primera consonante con la que comienza la palabra. Si esta no es gutural, yod seguida de sheva, men seguida de sheva, ai, het y hei seguidas de kametz, como ya lo estudiamos en las reglas del artículo definido. Dejo algunas preguntas para que los que están estudiando el artículo definido puedan contestarlas. Si gusta alguno de ustedes enviarme un correo, un WhatsApp o igualmente dejar un comentario en este audio, sería bueno. Bien, pregunta número 1. Antes de consonantes regulares el artículo es. Segunda pregunta. Antes de Aleph, Ain y Reish el artículo es. Tercera pregunta. Antes de Hei y Het el artículo es. Cuarta pregunta. Antes de Hei, Ain y Het seguidas por Kametz, el artículo es. Bien, finalizamos hasta aquí la quitá del artículo definido. Shalom.